Buenas noches nuevamente, vamos a iniciar la clase, creo que ya nos van a conectar. El día de hoy nos toca conversar sobre variables. Esto ya forma parte de la siguiente práctica calificada hasta el día de mañana tienen plazo para presentar su primera práctica calificada, que es hasta hipótesis, que es hasta lo que vimos la semana pasada. Eh, Respecto a las variables, lo que ustedes tienen que saber es que estas son características que ustedes van a poder medir, que van a poder observar en su población de estudio y que estas características pueden ser tanto cuantitativas, numéricas o pueden ser cualitativas, ¿ok? Lo importante aquí en las variables es que estas, como su mismo nombre lo indican, van a cambiar. Hay variación dentro de su población de estudio. Si es que ustedes tienen alguna característica que es común a todos los participantes, esta ya deja de ser una variable, solamente es una característica de su población y nada más. Algunos ejemplos de variables que ustedes pueden ya haber definido dentro de su estudio son el género, grupos sociales, cuáles son las aptitudes o cómo es el aprovechamiento académico, porque sabemos que esto, por ejemplo, el aprovechamiento académico va a cambiar, ¿no? En un grupo de estudiantes. Vamos a tener alumnos que van a tener un mejor rendimiento y otros que quizás tengan un rendimiento intermedio. Igual el coeficiente de desarrollo intelectual varía mucho de persona a persona, la motivación, la edad también, ¿no? Pueden ser que hayan personas dentro de mi grupo de estudio que sean de la misma edad, pero no voy a tener a personas de exactamente todos, por ejemplo, 20 años. Entonces, es esta variación, digamos, de sujeto a sujeto que convierte a esta característica en una variable. Ahora, las variables por sí mismas también tienen algunas características y van a estar contenidas en nuestra investigación, en el título, en el problema, en el objetivo y en la hipótesis de investigación. Estas cuatro partes del proyecto de investigación también ya habíamos visto que se relacionan entre sí, ¿no? Vamos a tener también allí la población de estudio. Ahora, las variables van a tener distintos valores, lo que les mencionaba, tienen que haber diferencias, ¿no? Entre los valores que pueden asumir estas variables. Y además también se van a descomponer en dimensiones, en indicadores, en índices, subíndices o ítems. Esto lo vamos a ver más adelante en la parte de operacionalización de las variables. Vamos a observar que hay algunas variables que se dividen en dimensiones y luego en indicadores y otras que se dividen directamente en indicadores. No todas las variables tienen dimensiones. Para clasificar a las variables los podemos hacer desde distintos puntos de vista. La primera que vamos a revisar es de acuerdo a la función que van a tener dentro de nuestra investigación. Cuando establecemos una relación de causa probable, podemos definirlas como independiente a la variable que vendría a ser la causa y dependiente a la que vendría a ser la consecuencia o el efecto. ¿Ok? También en estudios que son del tipo observacional o correlacional también, se les denomina a estas variables actualmente como variables de exposición y variable de respuesta. Esto de independiente y dependiente ha quedado en desuso, pero exposición y respuesta vendrían a ser los equivalentes. Eh, el tipo de problemas que nosotros podemos plantear con estas variables es que si ocurre A, más tarde va a suceder B. Esta relación puede darse de manera reversible o puede darse en un solo sentido. También puede ser determinante, que siempre que ocurre A, mi variable independiente, mi variable de exposición, siempre vamos a tener como respuesta B, o puede ser probabilística, ¿no? Si es que ocurre A, probablemente ocurre B, como en el caso, por ejemplo, de cuando estudiamos odds, ¿no? Estamos estudiando posibilidades o incremento en el riesgo de. Además de estas dos variables, de independientes y dependientes o exposición, resultado, intervención, respuesta o outcome, también en inglés, existen otro tipo de variables que son las variables denominadas de control, ajuste o interviniente. Esos términos son sinónimos. Lo que va a ocurrir con estas variables es que van a
ajustar, por eso se les denomina de ajuste, la magnitud del efecto de asociación que podamos determinar. Si yo, por ejemplo, estoy evaluando odds ratio y encuentro que la obstrucción biliar aumenta, el odds es de 2.0, ¿ok? En ictericia, pero no estoy considerando otros factores que también van eh, a tener una asociación con la ictericia y que también están actuando como factores de riesgo. ¿Ok? Si yo utilizo estas variables como variable de control, entonces puede ser que ese odds ratio que yo al principio observé y calculé que era de 2, en un análisis multivariado me salga de 1.5, ¿ok? Puede ser menor el efecto. En ese caso es necesario, si a mí solamente me interesa dos variables en específico, poder utilizar adicionalmente variables de control. Repito, las variables de control van a ser aquellas que también afectan, puede ser a ambas variables, a la independiente o a la dependiente, ¿ok? Acá tienen algunos ejemplos de variables independientes: amiodarona para el ritmo cardíaco, obstrucción biliar, para ictericia. Estas son las independientes, es decir, las que causan; oxitocina para contracción uterina, masa corporal para la tensión arterial, y el virus de papiloma humano como factor de exposición o independiente de la neoplasia del cervix. Ahora, de acuerdo a su nivel de abstracción o a cómo las podemos definir operacionalmente, tenemos las variables teóricas, que en este caso tenemos que definirlas para poder entender muy bien a qué se está haciendo alusión dentro de la investigación, como desarrollo económico. Este desarrollo económico puede ser medido desde diferentes aspectos por cada investigador. Entonces, es necesario que se defina esto operacionalmente, igual que el nivel socioeconómico. En nivel socioeconómico encontramos que algunos investigadores, por ejemplo, son más rigurosos y tienen todo un cuestionario para saber más o menos características de la vivienda, ingresos familiares, tipo de seguro, nivel de instrucción, etcétera, para poder recién clasificar a una persona en un nivel socioeconómico o en otro, mientras que otros investigadores son mucho más flexibles y lo hacen en base al ingreso familiar, simplemente preguntándoles, ¿no? ¿Cuánto gana o cuánto es su ingreso mensual? Y ya, eso les basta para definir el nivel socioeconómico. Entonces, como hay mucha variación, es necesario poder definirlo operacionalmente. Luego tenemos las variables intermedias, que también son llamadas variables complejas, porque para poder evaluar a esta variable, yo necesito evaluar otras subvariables, vamos a ponerla así, que son denominadas dimensiones. Si yo, por ejemplo, quiero evaluar el rendimiento académico, y no lo voy a ver simplemente por un examen, ¿no? Solamente quiero evaluar el rendimiento académico a nivel global. Necesito las calificaciones teóricas, necesito las calificaciones prácticas, necesito saber la asistencia. Entonces, teniendo las notas de estos tres componentes, de estas tres dimensiones, recién puedo saber cuál fue el rendimiento académico de mi población de estudio, ¿ok? Entonces, en este caso, como pueden ver, mi variable sí tiene dimensiones. Otro ejemplo sería las clases sociales. Si yo utilizo como dimensión para saber a qué clase social pertenece, nivel de educación e ingresos. Y a su vez, ustedes pueden ver que estas dimensiones van a tener indicadores, cada una, ¿no? El nivel educativo va a ser analfabeto hasta doctorado, y de ingresos desde menores de 930 hasta más de 4.500 soles. Algo importante que siempre observo en los proyectos es que muchas veces se confunden las dimensiones con, digamos, a qué categoría podría pertenecer una variable, ¿no? Si acá pueden ver, este programa, o perdón, este proyecto evaluaba factores sociodemográficos y en dimensiones le puso biológicos, ¿no? Esto es incorrecto. O factores institucionales, igual, administrativo, no. Salud mental, dimensión, ansiedad y depresión. Esto sí es correcto, porque para yo poder saber si la salud mental de mi población estaba bien o había alguna alteración, le estoy evaluando si presentaban ansiedad o si presentaban depresión, ¿ok? Entonces, esto sí es algo que puedo evaluar, pero biológicos no me dice nada, no puedo dividirlo en indicadores. Y encima de que no tiene relación con sociodemográficos, ¿no? O igual acá, administrativo, o sea, tampoco.
Luego tenemos a nivel las variables empíricas, que estas son las que se descomponen directamente en indicadores. Estas se les llama variables simples, como por ejemplo la edad. Para saber la edad, yo no necesito evaluar subvariables. Para saber el sexo, tampoco, ¿no? Puedo preguntarle directamente a mi población, a mi sujeto de estudio, cuál es su sexo, cuál es su edad, cuál es su peso, cuál es su talla, y con eso puedo tener mi dato directamente, ¿no? Entonces, en este caso de variables simples, voy a subdividirlas en indicadores. Ahora pregunto, el índice de masa corporal, ¿qué tipo de variable será? ¿Una variable simple o una variable compleja? Compleja sería, doctora, porque depende del talla y del peso del paciente. Correcto. Entonces, mi tabla para IMC debería ser similar a esta, ¿no? Debería tener acá índice de masa corporal, talla, peso y sus respectivos indicadores. Muy bien. Eh, Esto sería en el caso de las variables simples. Podemos ver que el indicador para edad va a ser años cumplidos, la procedencia, el estado civil, tiempo de convivencia. Y acá ustedes pueden ver que en tiempo de convivencia, a pesar de que es un dato numérico, porque me van a responder 2 años, 3 años, 4 años, el investigador ha decidido dividirlo en rangos. En este caso, esta variable numérica le está volviendo una variable categórica, pero y es posible, ¿no? Pero ustedes también deben tener en consideración esto porque ya le están cambiando la naturaleza de la variable, le están pasando de cuantitativa a cualitativa y los tipos de análisis estadísticos que van a utilizar para estas variables son diferentes. Ahora, algunas normas para los indicadores. Tienen que tener ustedes todas las posibilidades de respuesta, ¿ok? Si yo coloco nivel de educación y empiezo desde primaria, ¿qué pasa con las personas si es que en mi población de estudio, digamos que tengo personas que no han estudiado? Entonces, ellos no tienen opción de respuesta. ¿Dónde marcarían? Entonces, hay que considerar mucho también cuáles son todas las probables respuestas que nos puedan dar. No pueden ser mutuamente excluyentes. Esto quiere decir, si es que yo divido acá, por ejemplo, rangos de edad, si yo tengo de 0 a 5 años, mi siguiente grupo no puede empezar en 5, de 5 a 10 y acá de 10 a más. Porque si es que yo tengo una persona con 5 años, ¿a qué grupo le pondrían? ¿En el primero o en el segundo? Si esto fuera de 0 a 5 y de 5 a 10. No sabríamos, ¿verdad? Porque el 5 está perteneciendo a ambos grupos. Entonces, aquí también tienen que fijarse muy bien en cuáles son los rangos que están estableciendo. Y además tienen que pertenecer a un mismo tipo de clasificación. Si yo estudio los tipos de dieta, yo lo defino como hipocalórica, normocalórica, hipercalórica. ¿Ok? Estoy haciendo la división por la cantidad de calorías de una dieta. No le puedo agregar otro tipo, equilibrada, cetogénica, ayuno intermitente, no sé, porque esas pertenecen a otra clasificación, ¿de acuerdo? Ahora, desde el punto de vista estadístico, que esto creo que ya ustedes lo conocen, las variables se van a dividir en cuantitativas y en cualitativas. Todo lo que sean números, pero el valor, tomando el valor del número, van a ser cuantitativas y las que sean categóricas van a ser las cualitativas. En números, por ejemplo, tenemos peso, edad, todos los valores de laboratorio, ¿no? Y estos números pueden ser de dos tipos, pueden ser variables cuantitativas discretas o pueden ser continuas. Las continuas son las que incluyen los decimales y las discretas las que tienen números enteros. Ahora, cada una de estas variables va a tener una escala de medición. Pueden ser de intervalo o pueden ser de razón. Cuando son de razón, significa que el cero indica la ausencia del atributo. Por ejemplo, si yo digo que pesa 0 kilos, significa que no existe, ¿no? O sea, pesa 0, no tiene peso. No podemos tener -2 kilos, por ejemplo, en valores negativos. Que eso sí es muy común en las variables que son de la escala de tipo intervalo, donde, por ejemplo, la temperatura, si yo les digo 0 grados, ¿significa que no hay temperatura o no?
Sí hay temperatura, doctora. Claro, Indica sí hay, ¿no? simplemente. O sea, es muy frío, pero sigue. Y luego tengo valores negativos, -2, etcétera. O sea, mi variable está considerando estos valores negativos. En estos casos vamos a decirle que es de intervalo. Luego tenemos las variables cualitativas, que acá pueden ser colores, todas las variables que se respondan con sí o con no. Y esto se va a dividir en variables cualitativas dicotómicas, si es que solamente tiene dos alternativas de respuesta, como sí, no, hombre, mujer, y politómicas, que pueden tener más de dos valores. Y las escalas de medición van a ser nominales u ordinales. Las ordinales, porque voy a tener un orden, puede ser primero, segundo, tercero, por ejemplo, los grados de instrucción, ¿no? Primaria, secundaria, porque también tienen un orden. Los niveles, siempre que ustedes definan bajo, intermedio, alto, también. Eso va a ser todo ordinal. Si es que simplemente me están dando nombres de categorías como hombre, mujer, sí y no, donde yo no puedo decir cuál es mejor que el otro u ordenarlos, estaré en una escala del tipo nominal. Volviendo a lo que les mencionaba sobre la edad, por ejemplo, sobre las variables cuantitativas que las podemos transformar en cualitativas, aquí es donde para nosotros como asesores o para sus jurados, incluso para ustedes mismos como investigadores, es importante este cuadrito de operacionalización de variables, porque ustedes van a definir eh, estadísticamente cómo es que van a evaluar estas variables y así nosotros también podemos saber qué pruebas estadísticas van a utilizar. Déjenme escribir aquí. Si yo a la edad la tomo o la defino para mi investigación como el número, el tiempo transcurrido desde el nacimiento hasta la fecha en que yo voy a evaluar a mi paciente, ¿ok? Vamos a imaginar que me preguntan a mí, yo tengo 34,5 años, ¿ok? En este tipo de respuesta, ¿qué tipo de variable será la edad? ¿Cuantitativa o cualitativa? Es cuantitativa, doctora. ¿Es discreta o es continua? Es discreta. ¿Qué me dicen las variables discretas? Son valores enteros. ¿34,5 será Cero, un cero. valor entero? No, No, pero doctora, sería sería. continuos, No, con Pero decimal. doctora, continua. hay una edad que sea 34,5, doctora. Por eso, ahí es algo donde iba yo. Esto depende del investigador. Si el investigador me dice que él va a tomar su edad así, entonces ya convirtió su variable cuantitativa edad en continua. Por más que nosotros sepamos que usualmente lo vamos a tomar así, ¿no? Años cumplidos. Esto sería años cumplidos. Y esta sería, digamos, edad real. Le vamos a poner así por ahora, ¿ya? Para que me entiendan. Ambas están bien, no es que esté mal, pero acá depende mucho de cómo ustedes desean tomar esta variable. La edad puede ser, ya vimos, cuantitativa discreta o puede ser cuantitativa continua. Ambos son válidos. Ahora, ¿qué Doctora, pasa? Sí, en el caso de que el investigador, por ejemplo, en vez de poner 34,5 especifica el número de meses, que es el problema, ¿se convertiría en discreta o se quedaría en continuo? también depende. Si es que va a colocar, por ejemplo, 120 meses, y luego su siguiente alternativa es 121 meses, no meses, meses, sigue siendo discreta. Ahora, si él va a considerar como 120,5, 120,4, es continuo. Sí, doctora, muchas gracias. ¿Ok? Igual, si este investigador decide hacer esto, ¿qué tipo de variable se convierte la edad? ¿Sigue siendo cuantitativa o cualitativa ahora? No, esa es cualitativa, doctora. Correcto. Es ¿Es cualitativa. dicotómica o politómica? Poli, doctora, porque son más de dos opciones. Correcto. ¿Es nominal o es ordinal? Politómica, politómica. Es- Sí, politómica. Dicotómica discreta, doctora. No, porque ya habíamos quedado discretas si es que fuera cuantitativa. Ya estamos en cualitativa. No pueden mezclar los tipos de variables.
esta es cualitativa. Las variables cualitativas son dicotómicas o politómicas. Acá tengo 3 alternativas de respuesta, por tanto es politómica. Es politómica. Ahora estamos en la escala de medición. Tampoco pueden mezclar, ¿ok? La escala de medición para una cualitativa es nominal u ordinal. ¿Qué tipo de escala de medición es esta? Ese es ordinal, doctora. ¿Están todos de acuerdo, ordinal? Entonces, es su compañero. ¿Tu nombre, por favor, para poder colocarte la nota? Gamarra. Dice Gamarra. Gamarra y Raúl creo que son los que están practicando. Ok. Sí, doctor. Sí, correcto, es ordinal, ¿no? Porque me permite establecer un orden de menor a mayor edad. Ahora, ¿qué pasa si este mismo investigador decide colocarlo como adolescentes? O vamos a definirlo simplemente como jóvenes, adultos. ¿Qué tipo de variable es esta? Voy a utilizar un punto de corte de... Voy a Sería ponerle una 30 variable. años, ¿ya? Menor de 30, para sentirme joven. Mayor de 30. Ya. ¿Qué tipo es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, doctora. ¿Jóvenes es cuantitativa? ¿Es Doctora, es un número? cualitativa. No, doctora, es Cualitativa cualitativa. también, doctora. Cualitativa. ¿Dicotómica o politómica? Dicotómica, doctora. Dicotómica. Sería ¿Nominal u ordinal? ¿Tengo un orden? nominal. Ah, sí, No, doctora. no, es ordinal, Sí, sí. doctora. Es ordinal, doctora. Lo puedo poner como ordinal. ¿Ok? Entonces, hemos visto cómo una misma variable puede tomar cualquiera de las definiciones desde el punto estadístico. ¿Ok? Esto no es fijo, esto depende del investigador. Pero tiene que ser coherente. No pueden colocar que es una variable cuantitativa del tipo politómica con escala nominal, ni tampoco una variable cualitativa continua o cualitativa dicotómica con escala de medición intervalo. No los mezclen, ¿ok? Ubíquense bien primero en qué lado de este mapa van a estar y luego van bajando y van viendo el tipo de variable cuantitativa o cualitativa y la escala de medición correspondiente. ¿Ok? Esto es lo mismo que una misma variable puede adquirir distintos tipos dependiendo del investigador. Y bueno, conociendo esto, ustedes ya pueden realizar la operacionalización de las variables. Que esto significa hacer un proceso para poder entender cómo es que se va a medir la variable dentro de la investigación. Vamos a poder descomponer estas variables en dimensiones o en indicadores de acuerdo a cómo sea la complejidad de la variable. ¿Ok? Entonces, para hacer la operacionalización, identificamos las variables, hacemos la definición teórica, hacemos la definición operacional, luego vemos si es que esta variable tiene dimensiones y establecemos cuáles van a ser los indicadores para cada una de estas variables. El cuadro de operacionalización de variables que utilizamos es este. Tiene 8 componentes: la variable, la definición conceptual, la definición operacional, la dimensión, los indicadores, el tipo de variable, la escala de medición y las unidades de medida. ¿Okay? Ya hemos dicho que las variables son características que van a tener distintos valores y que las vamos a poder evaluar. Entonces, si yo estoy haciendo un proyecto de investigación denominado factores clínicos y patológicos asociados a la recurrencia del... Mejor les voy a poner algo más a la mortalidad por la COVID-19. ¿Okay? ¿Cuáles serían mis variables de estudio en este caso? ¿Cuáles son las variables en esta investigación?
Doctora, ¿no sería la sintomatología y enfermedades y enfermedades asociadas? Acuérdense que las variables aparecen en el título. Yo les estoy dando el título. ¿Cuáles son las variables aquí? Factores clínicos, doctora, y Ah, Ok, ya, factores factores clínicos y clínicos, patológicos. factores Patológico. patológicos. Uno ¿Qué y el otro más? es mortalidad por COVID. Mortalidad. Correcto. Sí. Factores clínicos y patológicos sería mi variable de exposición o mi variable de respuesta. ¿Independiente o dependiente? Dependiente. dependiente Es sería... dependiente. no, doctora, Independiente, factores ¿verdad? dependientes y patológicos también. Sí, los dos serían independientes. Mortalidad sería la variable dependiente. Ahora, ¿COVID-19 es una variable? No, doctora. ¿Por qué no es una variable? Se podría cambiar por otra enfermedad y no cambiaría, doctora. Alejandra, ¿por qué no es Alejandra, pues no, ¿por qué no es una variable? Se puso tímida. Ok. No es una variable, ¿no? Porque COVID-19 van a tener todos mis pacientes. Todas las personas que yo incluyo en mi estudio, todos van a tener COVID-19. Entonces, esta característica no está cambiando y por lo tanto no es una variable de estudio. Luego tenemos la definición conceptual. Esto es bien fácil porque esto ustedes lo van a encontrar tal cual la definición que esté en los diccionarios, en los libros, en otras investigaciones, ¿no? Como por ejemplo la edad. La edad, por definición conceptual, es el tiempo en años cumplidos o el tiempo de vida del sujeto desde el nacimiento en años, ¿no? Tal cual está ahí. Ya, listo. Esa es la definición por edad. Luego, el investigador va a realizar la definición operacional, que aquí sí es cómo ustedes ya van a medir esta variable. Por ejemplo, en la edad, acá este investigador ha colocado fecha actual menos la fecha de nacimiento que figura en el DNI dividido entre 365. Esto a mí me va a generar comas. Ya estoy cambiando, pasé de una variable cuantitativa discreta a una cuantitativa continua. ¿Ok? Entonces, aquí es donde ustedes van a hacer ese cambio. Si lo van a dividir por rangos de edad, pues dirán, ¿no? Edad de acuerdo al grupo etario al que pertenezca el paciente, no sé, como ustedes lo vayan a evaluar. Esa es la definición operacional. ¿Entendieron la diferencia, no? Entre conceptual y operacional. Luego la dimensión, ya vimos que son las subvariables, qué áreas, qué otras variables también tengo que evaluar para poder entender esta variable completa. Si yo acá, por ejemplo, tengo factores clínicos y factores patológicos, ¿cuáles serían las dimensiones de factores clínicos? Tengo acá que mi primera variable es factores clínicos. Tengo otra variable de estudio que era factores patológicos. Y tengo otra variable que era mortalidad. Ok. Primero, factores clínicos será una variable simple o una variable compleja. La voy a dividir en dimensiones o en indicadores. Dimensión. Podría Más ser opiniones. dimensión, doctora. Dimensiones. Patológicos. Yo puedo También, doctor. directamente decir factores patológicos sí, ¿no? O tengo que evaluar una lista de factores patológicos para recién responder. Varios, ¿no? Entonces voy a Tendría que haber dividirlo en dimensiones. Perdón, te interrumpí. Luego tenemos mortalidad. Para mortalidad, ¿necesito evaluar dimensiones o solo el indicador? Sería indicador. En Indicador. ese caso sí, indicador, doctora. Indicador.
Perfecto, muy bien. Entonces, ya tenemos claro esto también. ¿No? Luego vemos los indicadores y luego tenemos ya los tipos de variables. El tipo de variable y la escala de medición lo van a ver desde el punto de vista estadístico. En el caso de las variables que se dividen directamente en indicadores, ustedes van a colocar el tipo de variable y la escala de medición para mortalidad. Pero para factores clínicos y factores patológicos que van a tener cada uno una dimensión, el tipo de variable y la escala de medición va a corresponder a cada dimensión que ustedes vayan mencionando. ¿Ok? Desde el punto de vista estadístico, esto quiere decir que en el tipo de variable yo pondré cuantitativa discreta, cuantitativa continua, cualitativa nominal, cualitativa ordinal, y en escala de medición colocaré pues intervalo, razón, se me fue, nominal y ordinal, de acuerdo a cómo a qué tipo de variable tenga. Y también las unidades de medida en el caso de que aplique, ¿no? Si es que yo, por ejemplo, estoy evaluando kilogramos, años, puntos, etcétera, todo esto lo colocaré en unidades de medida. Si es que tengo una variable que es sí y no, ¿colocaré unidades de medida? No, doctora. No. No, ¿verdad? Correcto. Este es un ejemplo de sobrevida libre de recurrencia. Esto es algo que, por ejemplo, vemos bastante en cáncer. Conceptualmente es el periodo posterior a un tratamiento exitoso durante el cual no hay signos ni síntomas de la enfermedad que se trató. Vamos a pensar en cáncer acá. Y operacionalmente yo lo estoy definiendo como el tiempo en meses, porque puedo evaluarlo en años, en días, en meses, desde la cirugía inicial, la primera cirugía que le hayan hecho al paciente, hasta que se le diagnostique recurrencia. Para evaluar la sobrevida libre de recurrencia yo necesito información de dos variables, del evento, si es que el paciente presentó recurrencia o no, y del tiempo, ¿ok? Como les decía, en el caso de que mi variable tenga dimensiones, yo indicaré el tipo de variable y la escala de medición para cada una de sus dimensiones, su escala de medición para cada una de las dimensiones. Acá tengo recurrencia, que mi alternativa de respuesta es sí o no, por lo tanto esta variable es una cualitativa dicotómica y su escala de medición es nominal. En tiempo, no tengo acá un indicador definido, lo pueden dejar acá así, lo pueden colocar también tiempo en meses, ¿no? Tipo de variable, cuantitativa continua, voy a tener decimales y la escala de medición va a ser razón. Si el valor es 0, significa que no pasó nada de tiempo desde la cirugía, ¿no? Y la unidad de medida va a ser meses. Entonces, nosotros teníamos un problema que era factores clínicos, factores patológicos asociados a la mortalidad por COVID-19, ¿no? La definición conceptual, ya vimos que esto lo van a encontrar en los libros, la definición operacional, de acuerdo a cómo ustedes evalúen, y habíamos visto que factores clínicos tenía dimensiones. Los escucho. ¿Qué factores clínicos podrían ustedes evaluar asociados a la mortalidad por COVID-19? Podría ser insuficiencia respiratoria, doctora. ¿Sí? ¿Más? Bueno, fiebre, hipertermia. Vamos a colocar Saturación, doctora, con los controles vitales. saturación, ya dos nada más, ¿ya? Factores patológicos, Hipertensión, diabetes, Diabetes. Diabetes, doctora. vamos a cáncer. colocarle, ¿qué más? Ya bueno, hipertensión. Listo. La mortalidad no tiene dimensiones. Indicadores, indicador para saturación. Doctora, una consulta. ¿Sí? En el caso de mortalidad no sería alta, media y baja. Depende del investigador. Pero en este caso en específico de este proyecto, si le pones mortalidad alta, media y baja, se malentiende porque Ay, tu paciente no se va a morir un poquito más o un poquito menos, ¿no? sí, doctora.
Si yo, por ejemplo, estuviera comparando dos técnicas, cirugía convencional y cirugía laparoscópica, quizás allí sí le podría evaluar por proporciones. Ya, depende mucho del proyecto también. Ok, entonces para saturación, ¿qué tipo de variable va a ser saturación? ¿Quién propuso saturación? Doctora, ¿podría ser porcentaje o milímetros de mercurio? Ya, vamos a ponerle porcentaje. Entonces, ¿qué tipo de variable sería? Porcentaje de 2, ya. ¿Qué tipo de variable sería en este caso? Cuantitativa. Cuantitativa, Cuantitativa. doctor. ¿Continua o discreta? Continua. Continua, doctora. Continua, muy bien. Escala de medición, Porcentaje, doctora. Bueno, no, símbolo de... escala de medición, ¿es intervalo o de razón? El 0, ¿hay valores negativos? Mejor así para que sea más fácil. No, no, doctora. No, No, entonces, si no hay doctora. valores negativos, es razón. Unidades de medida casi es porcentaje. Correcto, doctora. Ahora, para la insuficiencia respiratoria, ¿cómo son los indicadores? Voy a poner sí y no, ¿ya? Tú y no tú. ¿Qué tipo de variable es en este caso? Cualitativa. Cualitativa, doctora. ¿O dicotómica o politómica? Dicotómica. Dicotómica. Dicotómica, doctora. ¿Ok? ¿Cuál es la escala de medición? ¿Nominal u ordinal? ¿Hay orden Nominal, en el doctora. sí y no? No, No, entonces es Nominal, es nominal, doctora. nominal. nominal, doctora. Unidades de medida no tiene. ¿Ok? Entonces, así ustedes continúan para el resto. Si es que tienen factores sociodemográficos, no sé, van a tener edad, sexo, nivel educativo, no sé, nivel social, socioeconómico, los que ustedes definan. Pero siempre van a tener que hacer este ejercicio y evaluar muy bien cómo es que ustedes van a definir operacionalmente sus variables. Ya saben que una variable puede tomar diferentes tipos, puede ser cuantitativa, puede ser cualitativa, y eso va a afectar también la escala de medición, ¿ok? Pero ustedes tienen que tenerlo bien claro dentro de su cuadro de operacionalización. No es lo mismo evaluar la edad como una variable continua que como una variable cualitativa. Las pruebas estadísticas van a ser totalmente diferentes. ¿Tienen alguna duda? No, doctora. Ok, si no tuvieran ninguna duda, solamente me queda recordarles que está habilitada ya la práctica calificada 1 en la carpeta de evaluaciones sumativas. Está habilitado hasta mañana, hasta las 23:59 de la noche, para que no se confundan. Pero eso es cuando le pongo medianoche, hay un pequeño error. Entonces, por favor cumplan, porque ya saben que el sistema se bloquea y luego ya no recibe aceptas retrasadas o fuera de tiempo. Y eso, pues obviamente equivale a tener 0, ¿no? El no presentar la práctica. Para ya Doctora, mayores especificaciones de su práctica, conversen con sus docentes que están a su cargo, porque ellos son quienes corrigen y les ponen las notas para la práctica calificada. doctora, más bien en la práctica calificada, yo envié un archivo, pero no era, entonces he mandado 2 archivos en total, pero el segundo sí sería. Igual, Ok, escribí, sí, doctora. ya no se preocupen. Yo he puesto dos alternativas justamente porque a veces pasa eso, que se equivocan. Y al momento de calificar, a nosotros nos aparece la segunda. Ah, ya, muchas gracias, doctora. Doctora, disculpe, buenas noches. Para poder Buenas noches. subir la práctica, disculpe, no la había escuchado bien, no vence hoy a la medianoche. ¿Está diciendo mañana Sí, o les he estoy dado un día entendiendo? más. Inicialmente le había puesto Ah, hasta hoy. Les he dado un día más. bien, doctora, muchas gracias. Ok, de nada. Doctora, buenas noches. ¿Mañana hasta qué hora? 23:59 de la noche. Doctora, una consulta, y de todas maneras tiene que hacer las hipótesis. Sí, si revisan la rúbrica, se evalúa hipótesis. Al momento que ustedes entran a la práctica, ahí les sale la rúbrica, ¿no? Ahí van a ver que todos los puntos se evalúan.
Doctora, marco teórico también va, entonces, ¿no? Sí. Ujú. Doctora, Doctora, disculpe, pero disculpe. Ah, sí, lo que disculpe. pasa, doctora, que yo tengo entendido que era hasta el propósito, porque la hipótesis y el marco teórico prácticamente sería la mitad de la tesis. Sí, bueno, eso es lo que contempla la rúbrica. Como les digo, si sus docentes a ustedes les han dicho hasta propósito, ya convérsenlo con ellos directamente, porque yo no califico la práctica. ¿Ok? Ahora, lo que dice la rúbrica, sí contempla marco conceptual, contempla hipótesis y todo lo que ustedes pueden encontrar en Blackboard, ¿no? Para su calificación.